¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un viaje increíble, de esos que nos sacan del agotamiento total para llevarnos a una liberación de verdad. Y a ver, pongamos las cosas en perspectiva. Según varios estudios, más del 70% de los profesionales hoy en día andan lidiando con un síndrome de burnout o agotamiento severo. 70%. Y eso pasa a pesar de que no paran de acumular logros y trofeos externos. Es una locura, ¿no? Por eso, hoy vamos a desmenuzar un concepto que, les aseguro, cambia las reglas del juego. Cómo encontrar esa paz interior auténtica sometiendo el ego para lograr un éxito que sea verdaderamente eterno. Es que el ritmo en el que vivimos nos empuja a correr como locos persiguiendo cosas que al final del día nos dejan un vacío inexplicable en el alma. Así que preparémonos para desaprender unas cuantas ideas muy arraigadas sobre esa obsesión de querer controlarlo absolutamente todo. Para arrancar con fuerza, fíjense en esta anécdota brutal del autor Brian Tracy. Él se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero orden arranca cuando ponemos a Dios en el centro. Y ojo, no como un simple accesorio espiritual de fin de semana, sino como la fuente principal de sabiduría, de paz y dirección. O sea, uno puede ser un maestro absoluto de la disciplina, tener la agenda perfecta y unos hábitos de hierro, pero si no hay un propósito eterno, el alma se queda literalmente muerta de hambre. Todo ese éxito externo sencillamente no sirve de nada si nuestra brújula interna está desorientada. Y esto nos lleva directo a nuestra primera parada, la trampa del ego y esa gran ilusión de la autosuficiencia. Miren bien el contraste que tenemos aquí. Son dos caminos totalmente opuestos. Creer que el éxito depende únicamente de lo brillantes que seamos o de nuestro propio esfuerzo es construir un rascacielos sobre arena. Por un lado, tenemos la vida impulsada por el ego, esa que busca controlarlo todo de manera obsesiva, que exige validación constante y que trágicamente termina en ese pozo de agotamiento emocional del que hablábamos al principio. Es vivir desgastándose por un poco de aplauso. Pero del otro lado tenemos la vida impulsada por lo eterno, esa que encuentra una dirección clara, que sirve en silencio sin buscar la foto, y que culmina en una paz interior inquebrantable. Básicamente es la inmensa diferencia entre intentar cargar todo el peso del mundo en nuestros hombros o caminar acompañados por una guía superior. La realidad es esta. Ese camino solitario inevitablemente se viene abajo cuando llegan las tormentas. Porque, seamos sinceros, quienes caminan solos, confiando nada más en su propia lógica, se quiebran cuando la vida se pone impredecible. A todos nos ha pasado que, por más que empujemos una puerta con todas nuestras fuerzas, simplemente no cede. El éxito de verdad pide mucho más que andar calculando estrategias y buscando control absoluto todo el día. Necesita unos cimientos que no dependan para nada de si hoy salió el sol o si las circunstancias externas están a nuestro favor. Pasamos entonces a nuestra segunda etapa, someter la voluntad y, literalmente, vaciarnos de orgullo. A ver, aquí tenemos que redefinir algo que hoy en día se malentiende muchísimo. Someter el ego no es, bajo ninguna circunstancia, un acto de debilidad o de humillación. Para nada. Más bien, es darse cuenta conscientemente de que nuestra visión humana es súper limitada y elegir rendirse ante una sabiduría mucho más grande y eterna. Yo sé que para la mentalidad moderna, que casi que idolatra la autosuficiencia, esto suena radical, pero no es ninguna derrota. Al revés, es la alineación definitiva que nos desbloquea una fuerza interior real y que no se agota. En el fondo es una declaración clarísima de prioridades que dice: yo no soy el centro, hay una fuerza superior guiando mis pasos. Imagínense el inmenso alivio que da adoptar esta perspectiva. Automáticamente nos quita de encima esa carga agobiante de creer que tenemos que resolver cada crisis mundial o personal con pura lógica humana. Cuando asimilamos que no necesitamos ser el centro del universo, el panorama entero se estabiliza. Ya no desperdiciamos nuestra energía tratando de dominar lo que, seamos honestos, jamás podremos controlar. Y así llegamos a nuestra tercera sección, alinear prioridades. O sea, ¿cómo aterrizamos toda esta fe en la acción de todos los días? Porque claro, todo esto suena muy bonito en la teoría, pero tiene que manifestarse en la práctica diaria. Acá tenemos 3 pasos súper concretos que son brillantes. Primero, apenas arranca la mañana, buscar esa dirección superior antes de siquiera conectar con el ruido del mundo o las notificaciones del teléfono. Segundo, pasar cada pequeña acción del día por el filtro del propósito eterno. Y tercero,
dejar de ver el tiempo como una carrera interminable y reorganizarlo como lo que verdaderamente es, una oportunidad sagrada. Es fascinante ver cómo funciona esto en la vida real. Esos minutitos de tranquilidad y enfoque en la mañana se traducen directamente en un día lleno de propósito y con cero estrés. Y para aplicar ese filtro vital del que hablábamos, estas preguntas que ven aquí son la herramienta definitiva antes de tomar cualquier decisión. Pregúntense, ¿esto que voy a hacer honra a Dios o a un propósito superior? ¿Suma o destruye? ¿Realmente refleja los valores que benefician al mundo? ¿O mi favorita? ¿Esto es un propósito genuino o me estoy inventando una urgencia falsa generada por el estrés? Se los aseguro, hacer este pequeño cuestionario todos los días corta de tajo el caos moderno en el que vivimos. Nos salva de andar disipando energía apagando incendios que a largo plazo no importan en lo absoluto. Entramos a la cuarta sección, la humildad en las decisiones y cómo construir sobre una base de roca firme. Observen esta evolución en el tiempo, porque es la historia clásica de cómo uno se transforma cuando por fin decide hacer a un lado el ego. El primer día, todo es impulso, andamos a la defensiva y reaccionando a todo. Al mes, ya empezamos a dominar el arte de hacer una pausa, consultar y escuchar una guía superior antes de actuar. Al año, ya estamos tomando decisiones súper firmes basadas enteramente en una profunda convicción interna. Y bueno, tras una década, nos convertimos literalmente en un pilar inquebrantable, esa persona a la que todos buscan de forma natural para pedir un consejo. Es una evolución fascinante, pasar de ser alguien reactivo a convertirnos en un faro de estabilidad absoluta. Y las marcas de ese pilar inquebrantable son clarísimas. Lidera sirviendo a los demás y no inflando su propio ego. Se mantiene firme sin importar las emociones pasajeras que haya alrededor. Actúa por convicción, siendo totalmente inmune a la presión externa. Y ojo con esta última, que es súper importante. Perdona rapidísimo y escucha con verdadera profundidad. Esta es la marca de la integridad auténtica, esa que se forja cuando decidimos vivir bajo una mirada eterna, en lugar de andar buscando desesperadamente la aprobación de la multitud. Todo esto nos prepara para nuestra quinta y última sección, el verdadero éxito eterno y la redefinición de nuestro legado. Y aquí encontramos el gran dilema moderno. Es hora de replantear cuál es la meta definitiva de todo nuestro esfuerzo. Porque si llegar a la cima nos deja sintiéndonos vacíos, es más que probable que el mapa que usábamos estaba equivocado desde el principio. La medida que usa el mundo se basa en acumular cosas, estatus social, títulos superficiales y vivir en una comparación constante que agota a cualquiera. Eso básicamente es llegar extremadamente rápido al destino equivocado. La medida eterna, en cambio, valora cosas muy distintas: la obediencia, la integridad invisible que nadie nota, una paz profunda y dejar un impacto que perdure. Es la inmensa diferencia entre hacer mucho ruido temporal o construir una huella permanente. Quiero que nos detengamos en esta frase, porque encapsula la paradoja más hermosa de toda esta filosofía. La verdadera libertad es caminar con una carga ligera, pero con un propósito pesado y profundo. Soltar esa necesidad casi enfermiza de controlarlo todo y someter nuestro ego resulta ser, paradójicamente, la única forma de conseguir poder auténtico. Es una libertad extraordinaria, saber que nuestra tarea es simplemente avanzar con fe, hacer lo correcto y dejar los resultados finales en manos de una sabiduría mucho mayor que nosotros. Para ir cerrando este análisis, dejemos que esta pregunta se quede resonando. Cuando todo ese ruido de afuera por fin se desvanece y los aplausos definitivamente se apagan, ¿qué es lo que verdaderamente queda sentado en el centro del corazón? Se las dejo ahí. Es una invitación a meternos de lleno a revisar qué es lo que gobierna las decisiones más fundamentales de nuestras vidas. Ojalá este recorrido nos haya aportado una estructura muy clara para repensar nuestras prioridades diarias y encontrar ese ansiado descanso que el alma tanto busca. Ha sido un placer gigante acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Nos encontramos en el próximo análisis.